Campos de Ibiza existe desde más de 40 años. Es una empresa 100% ibicenca, menos yo, que soy francesa. Entonces, ¿por qué he aterrizado en esta empresa? La historia es que mi abuelo, durante la Segunda Guerra Mundial, intentó juntar las tropas del general de Gaulle y había que pasar por España. Y fue encarcelado y no hablaba español. Y su traductora era una persona que tenía mucha familia aquí y le dijo, bueno, mira, cuando se acabara todo, te voy a hacer visitar el paraíso. Y ha cumplido con su promesa. Y después de la guerra, mi abuelo, su mujer y sus hijos han venido a Ibiza. Entonces eran los primeros turistas extranjeros que llegaron aquí. Y mi madre desde pequeña venía aquí, le encantaba y poco a poco ha decidido, con lo que podía encontrar en su finca, crear perfumes para traérselos a sus amigas que vivían en París a esta época. Y yo he decidido entrar en la empresa cuando he tenido a mi primera hija, hace años, hace 17 años, y ahora estoy. Entonces es un poco la historia express. Quería, hacer un perfume es súper complejo, es como una obra de arte musical que lleva notas, acordes, es complejo. Entonces vamos a empezar a hacer algo súper sencillo que todo el mundo puede hacer en casa, es hacer una nota. Lo podéis hacer también en string y he utilizado materias súper básicas. Entonces vamos a hacer dos, uno floral con rosa y uno cítrico, que también lo tenemos en nuestras propias gamas, con cáscaras de naranjos. Entonces con los pétalos de flores he elegido la rosa porque bueno, me gusta mucho. Cogéis unos 40 pétalos, así, hacemos poco, añadéis agua destilada, un taro, puede ser 50 mililitros, 100 mililitros, lo que queráis, añadéis la misma cantidad de alcohol. Pues vodka no, por supuesto, mejor alcohol de farmacia. Y después utilizáis un poco, ponemos 1, 2, y después utilizamos un poco de aceite de colde del brazo. Y machucamos así. Está súper porque como no hace mucho calor, me lo llevo súper haciendo ejercicio. Después lo ponéis en un tarro. Y ya puede ver que el agua, el alcohol y el agua destilada, ya empieza a estar colorida. Y esto lo hacéis, después utilizáis un chino. No, aceite de mi brazo. Pero también, si quiere, puede añadir aceite de ricin, 2 cucharas, o aceites de almendra, o aceite de girasol, es para que macere mejor. Yo quería hacerlo sencillo. Es algo que hemos hecho mucho con mis hijas durante el confinamiento. Hemos empezado con una nota y después hemos añadido materias para, bueno, hacerlo un poco más complicado.
y la verdad es que ha ido muy bien. Está al revés, pero bueno, ya. Voy a hacer así. Es que mis hijas tenían que venir a ayudarme, pero como buenas adolescentes han preferido ir a la playa. Entonces eran un poco la... Bueno, esto se repite y repite como 4 veces, no lo voy a hacer porque si no va a alargar bastante. Y después lo ponéis en un frasco. Bueno, estos son nuestros propios frascos que hemos dibujado sobre botellas antiguas de farmacia. Entonces lo podéis poner en un frasco cualquier sea, con un embutido. Lo voy a hacer al revés, porque si no, ya estoy así. ¿Veis el color del agua? Ya está como con los pétalos de flores. Ya. Y entonces, como explicó Isabel, se tiene que conservar en una zona, en el negro, ponéis un tapón, digo algo para tapar y se macera mínimo 10 días. Nosotros, nuestros eau de toilette son 3 semanas. Es un proceso bastante más complicado. Después vamos a empezar, vamos a hacer el cítrico. Entonces yo ya he quitado las cáscaras de naranjas, ponéis lo que le da la gana, limones, he puesto un limón verde. Voy a poner un trapo mejor. Es que dependiendo del ingrediente, la extracción de la esencia se hace de una manera u otra. Para las flores se hace con distilación, como lo ha hecho Isabel, pero con los cítricos se hace de manera, una extracción fría, es decir, que no se calienta nada. Entonces así. Y añado la misma cantidad de cosa. Ya, esto lo tenemos hecho. Y toda la esencia se concentra en la cáscara. Es que huele mucho, vais a oler después, es increíble. Entonces ya pongo aquí. Entonces, por supuesto, como los petales de flores, hay que repetirlo varias veces. Esto. Lo ponemos aquí. Ah, shit. Sí que huele muy bien. Ya está. Entonces ya tenéis 2 notas de perfume, una cítrica y una floral con la rosa. Misma cosa, hay que esperar 10 días en una zona de sombra y hasta ahí. Entonces después, si queréis jugar más, vais añadiendo, hacéis, expresáis de varias cosas diferentes
y ya podéis hacer sus composiciones. Pero por supuesto, un eau de toilette, un perfume, no tiene nada que ver con esto, es mucho más complejo. Entonces, nosotros hacemos eau de toilette. Tiene una colonia tiene 4% de esencia, un eau de toilette tiene 12% y un perfume tiene a partir de 15%. Nosotros trabajamos con eau de toilette, trabajamos sobre el entorno de Ibiza, cosas que nos tocan. Bueno, a mi madre fue la mandarina y el cedro, y yo cuando entré en la empresa he añadido la rosa porque me gusta, el jazmín también porque quería algo blanco por la Isla Blanca y porque mi esposo es libanés, entonces quería algo un poco oriental. Es siempre atado a nuestra historia familiar y personal. Después hemos hecho el higo, la esencia de higo, porque bueno, tengo muchos higueros en casa y entonces huelen muy bien, y hemos trabajado con una mezcla de la fruta y de la hoja, es agridulce. Y hemos acabado con el flor de almendra, que es el bestseller, porque es un perfume dulce, grato, y funciona en todas las tipologías de producto, porque por supuesto hacemos eau de toilette, pero también hacemos productos de cosmética, de cuerpo, de leche corporal, de gel, de aceites de masajes y productos para casa. Entonces es verdad que la flor de almendra funciona muy bien en todos. Quería invitarles a hacer un pequeño juego, un taller olfactivo que solemos hacer mucho con adultos, muchos con niños, y es bastante divertido porque trabajamos sobre las pirámides olfactivas de cada eau de toilette. No sé si usted sabe, pero la composición de un perfume se hace sobre una pirámide olfactiva. Entonces hay la base, el fondo, que es lo que huele más tiempo. En general se usa cosas amaderadas, que fija bien los olores. Hay la nota de corazón, que está la segunda composición, y esta también dura un poco menos, pero es el corazón del perfume. Y después, para empezar, entonces lo he hecho al revés, pero bueno, es la nota, la primera nota, y suena un poco extraño, pero bueno. La primera nota, y entonces es la primera cuando hacéis un spray, es la primera que podéis oler, y bueno, es la primera también que el olor se va más. Entonces, si queréis venir, hemos organizado el taller de esta manera. Hemos puesto notas, entonces es un olor, una esencia natural, hemos puesto un número, y hay que intentar reconocer lo que es. Pero para ayudarles, porque no es tan sencillo, hay notas fáciles que son las básicas, y hay unos que viajas un poco más lejos. Os puedo enseñar las pirámides olfactivas de cada perfume. Es decir, que la mandarina fresca tiene, por supuesto, mandarina, tiene limón verde, tiene pomelo y tiene muguet. El cedro, entonces habrá que descubrir todas estas notas. El cedro, que es un perfume amaderado, tiene algunas especies: romero, lavanda, sándalo. Entonces os las dejo. La rosa no es rosa pura, es rosa adentro del jardín, es decir, que hay muchos otros colores, no es un agua de rosa pura, y hay que descubrir el ylang-ylang, la bergamota, musgo, sándalo. El higo, hay un poco de hierba verde, ambarado e higo, por supuesto. Y el jazmín también hierba verde,
un poco de balsámico también. Balsámico. Y para acabar, estoy perdida, entonces, el almendra. Hay una flor blanca, hay musgo y por supuesto hay almendra. Entonces, si queréis venir, voy a... Ups. Ahora, si queréis echaros un poco de gelido alcohólico nuestro, dentro de la almendra, ¿se oye o no? Ahí va. Si hay otra aquí. Hay que oler, os voy a dar un papel.